pasados serían aproximadamente igual, no aproximadamente igual, serían igual a 0.003 metros, porque estamos dividiendo entre 1000. Sin embargo, si lo hiciéramos por notación científica, sería 3 por 10 a la menos 3 metros. Y si tomamos nuestra fórmula que nos dice que la velocidad es igual a longitud por frecuencia, y nos están preguntando la frecuencia, pues simple y sencillamente tomamos a la longitud de onda y aquí está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y ya lo tenemos listo. Entonces, va a ser igual, la frecuencia va a ser igual a velocidad, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre 3 por 10 a la menos 3 metros. 3 entre 3 me va a dar un 1 y 8 menos 3 me daría por 10 menos 3 me daría a la 11. Como se simplifican los metros, nos queda 1 sobre segundo y eso sería igual a 1 por 10 a la 11 Hertz, que serían las unidades de la frecuencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver rápidamente otro ejemplo de ese tipo. Longitud por frecuencia. Entonces, supongamos que ahora vamos a calcular, déjenme ver. Ahí está. Calcular la velocidad de una onda si tiene una longitud de onda de 5 centímetros y un periodo de 4 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos longitud de onda que son 5 centímetros, que si nos acordamos y lo pasamos a metros es 0.05 metros, pero si lo hacemos en notación científica sería 5 por 10 a la menos 2 metros. Luego tenemos un periodo de 4 minutos, pero como sabemos, cada minuto tiene aproximadamente 60 segundos y 4 por 60 me da 240 segundos. Entonces, si queremos calcular la velocidad con longitud de onda y periodo, sería longitud de onda sobre periodo. Velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. Y entonces nuestra velocidad nos saldría a 5 por 10 a la menos 2 metros entre 240 segundos. 5 por 10 a la menos 2, entre 240. Y nos sale 2.083 por 10 a la menos 4, 2.083 metros sobre segundo. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá, señoritas, señores? No, profesor. Muy bien, con esto terminaríamos la primera parte de mecánica. Estamos terminando, aunque no lo crean, hemos terminado con esto. La primera parte de mecánica, como les digo. Ahora vamos a comenzar un tema completamente nuevo. Tiene que ver, ya vimos el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, el movimiento ondulatorio. Ya hemos visto todas esas cosas. Sin embargo, denme un momento, por favor.
Den un instante, permítanme. Muy bien, perdón, continuamos. Entonces, como les decía, vamos a empezar una parte. Tiene que ver con, concretamente, las leyes de Newton. Y antes de empezar a nosotros hablar de las leyes de Newton, vamos a empezar a hablar de uno de los primeros conceptos que necesitamos, la inercia. No sé si ustedes ubiquen, muchachos, que mientras van en un automóvil, por ejemplo, o van en el transporte público, en un automóvil, en algo que se está moviendo, si este objeto se frena, ¿ustedes qué siguen haciendo, muchachos? Nos vamos para enfrente si se frena muy rápido. Efectivamente, se van hacia el frente, incluso sienten ese tironcito hacia adelante si va demasiado rápido. Es decir, el automóvil se detuvo, pero ustedes ¿qué siguieron haciendo? Moviéndose, ¿de acuerdo? La inercia va a tener que ver con dos cosas. Primeramente, con el movimiento, y ahora también piénsenlo por el otro lado. Si ustedes están detenidos y de un de pronto se arranca muy rápido el coche, ¿ustedes para dónde se van? Hacia atrás. Hacia atrás, es decir, más que irse hacia atrás, el coche empieza a avanzar, pero ustedes ¿cómo se quedan? Inmóviles. Inmóviles. Entonces, tiene que ver con inmovilidad. Ahora, por ejemplo, piensen, ahora piensen en dos móviles, piensen en un Volkswagen y en un tráiler, ambos moviéndose a 100 kilómetros por hora, que es una exageración. Ya sabemos que el tráiler tampoco va a llegar a los 100, ni el bocho, por muy rápido que vaya, va a llegar a los 100, pero supongamos que van a 100. Entonces, en el momento en el cual se empiecen a frenar, ¿cuál va a tardar más en frenar, muchachos? ¿El Volkswagen o el tráiler? El tráiler. El tráiler, porque tiene mayor cantidad de ¿qué? De peso. De masa. Vamos a distinguir aquí posteriormente la distinción entre peso y masa, un poquito más adelante. Bien, entonces, también tiene que ver con la masa. Vamos a definir a la inercia como la capacidad de un objeto de permanecer en su estado. Y cuando nos referimos a estados de un objeto, acabamos de ver que hay dos principalmente, el de movimiento, que por cierto, de los movimientos, ¿cuál fue el movimiento más simple que vimos? Aquel que lleva velocidad constante. ¿El avanzar? ¿Qué tipo de movimiento es el que lleva velocidad constante y aceleración cero, muchachos? ¿Caminar? El movimiento rectilíneo uniforme. Eso, el movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la clase de cosas que tienen que tener presentes. ¿Ya lo vieron? Es un tema que vimos anteriormente, pero que en este momento estamos volviendo a aplicar. Es necesario que ustedes tengan presentes esas cosas. No van a ser una serie de pensamientos o de ideas aisladas que van a ir contestando. Algunas veces tendrán que basarse en cosas como estas que les acabo de platicar para poder resolver más adelante un problema. Entonces, tenemos primero el movimiento rectilíneo uniforme y luego tenemos el otro posible estado de un objeto es estático o sin movimiento. Y el hecho de que no tenga movimiento quiere decir que ¿cuánto tiene su velocidad? Cero. Cero. Entonces, para ser más claros, también los estados de un cuerpo
tienen que ser si va en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué velocidad lleva? 0. No. Si va en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué? Constante. Constante. Una velocidad constante o velocidad 0. Entonces, Profesor, mándeme usted. ¿qué dice abajo de movimiento rectilíneo uniforme? Es que no le logro Estático. entender. Ok. Estático. Perdón, ya sé que mi letra está horrible. Ya sé que está como de doctor, pero pues bueno, vamos corriendo. Gracias. Estático. ¿De acuerdo? Y por lo que acabamos de ver, la inercia de qué depende o cómo medimos inercia. ¿Qué tan inercial es un cuerpo? Una medida de la inercia, lo acabamos de ver. ¿Qué cuerpo, cuando vimos el ejemplo del tráiler y del Volkswagen, quién iba a tardar más en detenerse o quién tarda más en arrancar? ¿El trailer? El tráiler. Entonces, una medida de la inercia, ¿qué cosa es, muchachos? ¿La qué? La masa. La masa. ¿De acuerdo? Oigan, muchachos, esta capacidad de los objetos de permanecer en su estado, ¿le pasa a unos cuantos objetos o le pasa a todos los objetos? A cualquier cuerpo. ¿A cualquier cuerpo? A cualquier cuerpo. Entonces, todo objeto, a ver, déjenme ver cómo lo puedo redactar. Todo objeto permanece en su estado. Ya vimos que cuáles son los posibles estados de un cuerpo. A ese los Movimiento Y en movimiento. y movilidad. exactamente, ya sea con movimiento rectilíneo uniforme o con Estático. velocidad 0, estático. Todo objeto permanece en su estado hasta que una fuerza externa lo altere. ¿De acuerdo? Y esta que acaban de redactar y de encontrar y descubrir, ¿qué creen, muchachos? Es la primera ley de Newton. Que precisamente, ¿de qué nos está hablando esta ley? ¿De qué característica principal, muchachos? ¿De la qué? Del movimiento. O de estar con velocidad 0. Esa capacidad de estar con movimiento rectilíneo uniforme o con velocidad 0, ¿cómo le llamamos, muchachos? Inercia. Por eso se le llama la ley de inercia a la primera ley de Newton. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Ahora, a ver, déjenme ver cómo le hacemos. Es que esto necesito. Ok, no, perdón. Ok, muy bien. Ahora, con esto que sabemos de que todo objeto permanece en su estado o todo objeto permanece con movimiento rectilíneo uniforme o con velocidad 0 hasta que una fuerza externa lo altere. Déjenme ponerlo así otra vez. Todo objeto permanece con velocidad constante o con velocidad 0 hasta que una fuerza externa lo altere. Con velocidad constante.
el hecho de que permanezca con esa velocidad constante o con velocidad cero, ¿de qué depende, muchachos? ¿De la inercia? Aparte, sí, Aceleración. ¿de la qué? Aceleración. Antes de la aceleración está presente una ¿qué? Una fuerza. Sabemos que una fuerza es algo capaz de alterar el estado de un cuerpo. Oigan, y ese algo es la fuerza depende de dos cosas. A ver, si va con velocidad constante, muchachos, ¿el cuerpo o el objeto está acelerando o desacelerando, según sea el caso? No está haciendo ninguna de las dos. Exactamente, no está. Si va con velocidad constante, ni acelera ni desacelera. Pero si cambia su velocidad, ya sea a más o menos, ¿qué sufrió? ¿Una fuerza? Aparte de la fuerza. Eso Una es lo que fuerza estamos que lo viendo. frena. La fuerza no depende de la fuerza, depende de qué cosa, por lo que acabamos de ver, si cambia la velocidad. La inercia. No, la inercia es lo que altera. Estamos viendo que la inercia se ve alterada por esta fuerza. Ya estamos viendo en acción esta fuerza. Esta fuerza, como cambia la velocidad del cuerpo, ¿qué cosa sufre entonces el cuerpo? ¿Una qué? Desaceleración. O aceleración. En general, la fuerza depende de la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Y qué implica la aceleración? Un cambio de velocidad. ¿De acuerdo? Y ahora, también la fuerza, y ya lo mencionaron, y está muy bien que lo hayan considerado, la fuerza también depende de qué. Ya me lo dijeron, ¿cómo medimos inercia? ¿Con la qué del cuerpo? La Con fuerza. la fuerza que se altera un No. cuerpo. No, la fuerza la vamos De a la mover masa. de la masa, efectivamente, la fuerza depende de la masa. ¿De acuerdo? A mayor aceleración, mayor fuerza o menor fuerza. Mayor fuerza. Exactamente. A menor aceleración, Menor fuerza. menor fuerza. Muy bien. Si hay un objeto muy masivo, es decir, a mayor masa, ¿qué tengo que aplicar? ¿Mayor qué? Mayor fuerza. Muy bien. Y si hay menor masa, Menor fuerza. exactamente, menor fuerza. Entonces, sabemos ahorita que la fuerza depende de qué dos cosas. De la aceleración Y de la, de la masa. y de la masa. La fuerza es directamente proporcional al producto de qué dos cosas, muchachos. De la fuerza y la masa. No, la fuerza de la qué? Al producto de la masa y de qué otra cosa. Y de la aceleración. La aceleración, efectivamente, aceleración. ¿De acuerdo? Y esta que acabamos de ver y que les acabo de platicar es la segunda ley de Newton, que como acabamos de ver, es una ley de quién, de la qué, ¿Fuerza? de la fuerza, efectivamente.
¿De acuerdo? Como les decía a mis niños de la secundaria, vamos a ponerlo primero en términos Teletubbies, que todo mundo lo entienda. Vamos a tener que la fuerza es igual, se los acabo de decir, a la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Esta forma, como la acabamos de ver, lo acabo de explicar y lo vuelvo a poner para que lo vean. Puede ser, esta, por ejemplo, podría ser una manera, como les insisto, podría ser a mí una manera en la cual podría descartar a muchísimos de un examen. ¿De acuerdo? Esta forma que acabo de poner sería: la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Pero a ver, vamos a tomar esa fórmula de fuerza. La fuerza es igual, déjenme ponerlo del otro lado para que se vea más interesante. Masa por aceleración, ya sabemos que es igual a qué cosa, muchachos. A fuerza. A la fuerza. Muy bien. Piensen ahora aritméticamente, algebraicamente. ¿Qué cosa está haciéndole la masa a la aceleración, muchachos? Multiplicando. Pasa del otro lado. Dividiendo. Otra vez, en cámara lenta, para los que no lo vieron. Como la masa está multiplicando por la aceleración, pasa del otro lado, dividiendo. Y entonces, aparte de tener un despeje, ahora aquí ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿De la qué? De la aceleración. De la aceleración. Entonces, redactándolo como si fuera, porque también podría ser otra forma de redacción, aguas, podría ser otra forma de redacción para la segunda ley de Newton. Que se la pueden encontrar en algunas bibliografías, es decir, en algunos libros, y aún así sería una cosa bastante interesante. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional ¿a qué cosa? A la masa. A la masa. ¿De acuerdo? Sería muy raro, pero es posible encontrar. En algunas no la voy a anotar. Volvemos a la misma fórmula. Aceleración por masa es igual a fuerza. Si ahora yo tomara la aceleración, ¿qué cosa está haciendo con la masa? Multiplicando. Pasa del otro lado. Dividiendo. Entonces, pero oigan, ¿la masa qué cosa medía, muchachos? ¿Era una medida de quién o de qué cosa? De la fuerza. No, aparte. Inercia. De la inercia. De la inercia. Entonces, no la voy a anotar, pero piénsenla. La inercia sería directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la aceleración. ¿De acuerdo? Esa incluso sería otra forma de redactar. Muy bien. Vámonos por las unidades de fuerza. Chavos, ustedes saben, les insisto y les vuelvo a decir, si ustedes no me detienen, yo me voy como gorda en tobogán para explicar cosas. Denme un momento, por favor, un minuto, por favor. Ya listo, perdón un momento. Muy bien. Entonces, íbamos por las unidades de fuerza. Vamos a tener, ya sabemos que la fuerza es igual a masa
por aceleración. Como se los decía, en corchete estamos hablando de la unidad. Ustedes ya se lo saben, lo vimos, las unidades fundamentales. ¿Cuál es la unidad fundamental de la masa? ¿Los qué? ¿Gramos? No, los kilogramos. ¿De acuerdo? Las unidades de aceleración, ¿cuáles son, muchachos? Metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, las unidades de la fuerza, que como son unidades de masa, son kilogramos, y las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y a este bicho, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, le vamos a llamar Newton. Las unidades de la fuerza son los newtons. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, señoritas, señores? Profesor. Muy bien. Fíjense bien, ahorita ustedes están en sus casas, los que puedan, los que quieran, los que deseen hacerlo, por favor, háganlo, se van a sorprender, van a ver que ustedes dirán, truco de magia, nada. Todo mundo en este momento, es más, me voy a poner, ¿está? Ahí está. Ok. Ay, perdón. Ok. Es que quiero acomodarme para que me vean. Ahí está. Muy bien. ¿Me están viendo? Muy bien. Sí, profe. Sí. Dense cuenta. Acabo de arrancarle una hoja a este bloque. ¿De acuerdo? Si yo tomo estos dos objetos y vean, los estoy levantando por encima de mi cabeza y ustedes también pueden hacerlo en su casa si quieren, ahí en su escritorio, toman estos dos objetos. Cuando yo los deje caer, ¿qué va a pasar, muchachos? La hoja de papel va a caer más lento que el... Muy bien, la hoja de papel va a caer más despacio que esta hoja. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, ¿ya lo vieron? La hoja de papel cayó después que el cuaderno. ¿Ok? Que este bloque. Pero, ojo, muchachos, ustedes me acaban de decir que es posiblemente ¿por qué la hoja cayó más despacio que la hoja, que el bloque? Por la masa. Por el peso o la inercia. Intuitivamente pensamos que es por el peso, pero ojo, por eso ustedes háganlo en su casa, si no me creen. Pueden hacerlo en su casa, tomen la hoja de papel, Profe. colóquenla encima del cuaderno y déjenlo caer. ¿Cómo cayeron la hoja de papel y el cuaderno? Al mismo Cayeron al mismo tiempo. Si están separadas, cae más ligero la hoja, pero si ponen la hoja encima del cuaderno, caen igual. Y peor todavía, muchachos, tomen la hoja de papel, háganla una bolita, tomen el cuaderno. ¿Y qué pasó? Es porque la hoja cuando está extendida, la fuerza del viento actúa de forma contraria y por eso no cae tan rápido. Efectivamente, cuando tenemos la hoja separada, en realidad, ¿qué está alrededor de la hoja? Aire. El aire, y entonces el aire cuando cae la hoja tiene mayor fricción, tiene mayor superficie, pero si en cambio yo la hoja la arrugo, ¿qué cosa le quité? La superficie, y entonces ya los objetos caen exactamente igual. Pregunta, muchachos, ¿la caída de los cuerpos depende de la masa? No. No depende de la masa. Y entonces, si este objeto yo lo suelto, es porque está actuando sobre él, ¿qué cosa, muchachos? Aire. El aire y la gravedad. La aceleración de la gravedad. ¿Y la aceleración de la gravedad hacia dónde empuja los objetos? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Pero ustedes me lo acaban de decir. Ya voy a dejar de compartir pantalla para que no se espante tanto y no tengan pesadillas. Maestro.
Ok, sí, ya lo sé, fue una broma de mal gusto. Bueno, entonces, acabamos de ver y lo vamos a anotar. Ay, perdón, otra vez comenzamos transmisión, vean, ya está un poquito, ahí está, ok. Entonces, vamos a tener, y lo voy a anotar en rojo, en morado mejor para que no se les olvide. La caída de los cuerpos no depende de la masa, solo depende de su resistencia, que más adelante vamos a ver que es la fricción con el aire, y de la aceleración de la gravedad. Oigan, y ese valor de la aceleración de la gravedad, ustedes ya se lo saben, chavos. En valores redondeados, ¿cuánto es? 9.8. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. La aceleración sobre quién actúa. Sobre el objeto que está cayendo. ¿Sobre qué cosa del objeto? Su superficie. Sobre su masa. Sobre su masa. La aceleración de la gravedad actúa sobre la masa del cuerpo. La aceleración de la gravedad actúa sobre la masa del cuerpo. Oigan, si estamos hablando de que sobre esta masa actúa, perdón, iba a poner actúa, pero no. ¿Actúa quién? ¿La qué? El aire y la gravedad. No, la aceleración de la gravedad. ¿Cómo le llamamos a ese bicho? Que nosotros lo sentimos. Por ejemplo, ustedes ven una pluma ahí sobre su mesa y esa pluma, ¿qué cosa tiene? Masa. Pero cuando ponen la pluma sobre su mano, ¿qué cosas sienten sobre su mano de la pluma? El peso. Pienso. El peso, efectivamente, el peso. El peso va a ser la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Nosotros ya vimos que cuando sobre un objeto, sobre la masa de un objeto, hay una gravedad, hay una aceleración, perdón, ¿qué cosa aparece? ¿Una qué? Una ¿Están fuerza. viendo? Una fuerza. Oigan, entonces, en el caso del peso, el peso es ¿qué cosa, muchachos? El peso es ¿una qué? Una fuerza. Efectivamente, el peso es una fuerza. Y yo les pregunto, peso y masa, por lo tanto, ¿son iguales? No. 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 Peso y masa no son iguales, ¿de acuerdo? Porque el peso ¿de qué cosa depende? De la masa. No. ¿De la gravedad? ¿Qué? De la aceleración de la gravedad. Fíjense bien en el ejemplo. Fíjense bien. Voy a calcular mi peso. El peso, en inglés le decimos weight, y entonces sería muy probable que en mucha de la bibliografía el peso lo representen con la W por lo que les acabo de decir, de weight. El peso va a ser igual a masa por aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Vamos a calcular mi peso. El peso es igual, en mi caso son 70 kilogramos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 70 por 9.8 y entonces eso me da 686 Newtons. newtons. Muy bien. Pero ahora imagínense, y eso se los puedo decir, y lo estoy haciendo así, perdón. Ese que acabamos de obtener, sabemos que la aceleración de la gravedad en la Luna es de 1.63. Entonces, permítanme. El peso en la Luna va a ser igual a mis mismos 70 kilogramos, pero ahora por 1.63 metros sobre segundo al cuadrado. 70 por 1.63. Y ahora tengo, perdón, no es cierto, 1.63. Ya. 1.63. Listo. 114.1 newtons. 114.1 newtons. Muchachos, y ahora, si yo en la Luna tuviera una báscula, dividiría esos 114.1 newtons entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso, entre 9.8. ¿Por qué lo estoy dividiendo entre 9.8? Porque si yo me subiera en una báscula en la Luna, mi masa en la Luna sería de 11.64 kilogramos. Pregunta, muchachos. ¿Las llantas se me fueron a algún lado? ¿La panza desapareció? ¿No? ¡No! La cantidad de masa permanece igual, ¿sí o no, muchachos? Sí. Si yo aquí en la Tierra o estuviera en la Luna, mi panza, mis llantas, mis 70 kilogramos, ¿cambiarían? No. No, no cambiarían. Pero ¿qué cosa sí cambia? La gravedad. La aceleración de la gravedad. Y por lo tanto, como cambia la aceleración de la gravedad, ¿qué cosa cambia? ¿El qué? Peso. El peso. El peso cambia, la masa no cambia, el peso es el que puede cambiar. Si nos fuéramos a la punta del Everest, disminuiría unos cuantos gramos porque ¿qué cosa disminuye en la punta del Everest? La gravedad. La aceleración de la gravedad. Y si nos fuéramos al nivel del mar, ¿qué cosa aumentaría un poquitito? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad y por lo tanto el peso también aumentaría un poquito. Pero básicamente ya lo vimos. El peso es una fuerza y esa fuerza se debe a la aceleración de la gravedad. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, profesor. Vamos a empezar con cosas tranquilitas, sencillas. Ya la siguiente clase sí vamos a poner cosas más entretenidas. Facilito, sencillito para empezar. Calcula la fuerza necesaria para mover un objeto de 10 kilogramos con una aceleración de, vamos a ponerle 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, insisto, esta es la mejor manera en la cual van a poder resolver problemas siempre, muchachos. Anotar los datos que tenemos. Tenemos la masa de 10 kilogramos. Tenemos una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos está preguntando el problema por la fuerza. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como tenemos tanto masa y también tenemos aceleración, sustituimos directamente. La fuerza es igual a
tenemos una masa de 10 kilogramos multiplicada por una aceleración de 3 metros sobre segundo al ¿Sería? cuadrado. ¿Y nos daría cuánto? 30. 30. Leeríamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pero ¿cómo se llama ese bicho? 30. Newtons, efectivamente, 30 newtons. Todo mundo conmigo hasta acá, señoritas, señores. Sí. Sí, profe. Muy bien. A ver, siguiente, vamos a ver. Una fuerza de 45 newtons desplaza un objeto de 3. Profesor, solo pude ver el resultado de la anterior operación. Ah, claro que sí, con muchísimo gusto. Ahí está. Ustedes avísame cuando me muevo, muchachos. Ok, sí, gracias. Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, gracias, profesor. Claro que sí, muy bien. Una fuerza de 45 newtons desplaza un objeto de 3 kilogramos. Calcula la aceleración. Entonces, voy a tener una fuerza de 45 newtons. Profesor, ya terminé. Perfecto. A ver, ahorita nada más me verificas el resultado. Tenemos Sí. una masa de 3 kilogramos y me están preguntando por la aceleración. Si yo sé que mi fórmula original es igual a fuerza igual a masa por aceleración, yo les pregunto, muchachos, ¿qué cosa está haciendo la masa con la aceleración? Multiplicando. Pasa del otro lado, Dividiendo. dividiendo. Entonces, nuestra aceleración va a ser igual a fuerza entre masa. Aceleración va a ser igual a ¿cuántos newtons de fuerza tengo? 45. 45 newtons, que serían los newtons que son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entre una masa de 3 kilogramos. Se simplifican los kilogramos y 45 entre 3, ¿cuánto me queda? 15. 15. 15 metros sobre segundo al cuadrado. Al cuadrado. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá, señoritas, señores? No. ¿Vamos bien? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, vamos por otro problemita. Una fuerza de 200 newtons imprime una aceleración de, vamos a ponerle chiquita, 5 metros sobre segundo al cuadrado a un cuerpo. Calcula la masa del cuerpo. Nuevamente, anotamos. Fuerza, 200 newtons. Una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos están preguntando por la masa del objeto. Si yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿qué cosa le está haciendo la aceleración a la masa, muchachos? Multiplicando. Pasa del otro lado, Dividiendo. dividiendo. Entonces, masa va a ser igual a 200 newtons entre 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y 200 entre 5, ¿cuánto nos da, muchachos? 40. 40, y como son los newtons, ya habíamos quedado que son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, se simplifican ahora los metros sobre segundo al cuadrado y solamente me quedan kilogramos. ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? Sí. Sí, maestro. Muy Sí. bien. Déjenme agarrarlos a contrapié, nada más para el día de hoy.
Un objeto tiene un peso de 500 newtons. Calcula su masa. A ver, les acabo de decir que el peso es de 500 newtons. Y como es el peso, en el peso, ¿qué cosa actúa? ¿Qué aceleración actúa, muchachos? La gravedad. La Aceleración de la aceleración gravedad. de la gravedad, que ya sabemos que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos está preguntando el problema? Su masa. Si yo sé que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿qué cosa está haciendo la aceleración de la gravedad aquí, muchachos? Multiplicando. Multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, la masa va a ser igual a un peso de 500 newtons, gramos. pero como los Sí. newtons son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a hacer esa operación. 500 entre 9.8. Y eso me da 51.02. 51.02. Se simplifican los metros sobre segundo al cuadrado y me quedan kilogramos. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, profe. No. Muy bien. Con esto terminaríamos el día de hoy. Quiero agradecer profundamente, primeramente, como siempre, al profesor Edgar por su compañía, por colcharnos, por estarnos guiando y dirigiendo. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Muchas gracias por su atención, por su apoyo, maestro Edgar. Muchísimas gracias. Muchachos, que tengan una excelente semana. Nos vemos de aquí a 8 días. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, Maestro, muchachos. gracias. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches, maestro. Gracias a ustedes, muchachos, que tengan una excelente noche. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes, muy buenas noches.